Hola, estoy muy contenta de estar con todos ustedes en sus casas y en los lugares donde usted puede ver este programa. Hoy tenemos un programa dedicado a hablar qué pasó después del 21 de diciembre. Tuvimos muchas expectativas y hemos invitado al doctor Ángel Luis Fernández, a quien invitamos el año pasado para que nos hablara del significado del 2012 y hoy va a hablar con nosotros. Entonces, luego de esa fecha importante del 21 de diciembre, ¿qué va a pasar posteriormente? También tenemos como invitada a la doctora Ana Rita Olivero, quien es pediatra radicada en Estados Unidos, y con ella vamos a hablar sobre la importancia de la medicina preventiva en pediatría, cómo nosotros tenemos que llevar a los niños a sus consultas y todos los estudios que hay que hacerle en función de su desarrollo y de las edades que tienen. Así que yo les invito a que permanezcan con nosotros para que se enteren de todas las informaciones que vamos a compartir en el día de hoy. Y ya sin más preámbulo, hablamos con el doctor Ángel Luis Fernández. Gracias por estar aquí, qué bueno. Para que entonces nos cuente, como decía, el año pasado hicimos un programa muy interesante, me gustó mucho, donde tú hablabas sobre el 21 de diciembre, la entrada del solsticio de invierno, en donde se iniciaba una nueva era. Muchas personas estaban muy preocupadas, muy asustadas inclusive porque se hablaba del fin del mundo, sin embargo no ocurrió. Yo me sentía también un poco indignada porque muchas personas, incluso de los medios sociales, de los medios de comunicación, hablaban de este momento que a mi juicio y por lo que tú hablaste era trascendental, de manera peyorativa. Y también que mucha gente estaba desinformada de que si se iba a acabar el mundo, que si íbamos a tener 3 días de oscuridad. No pasó eso, tú dijiste que no iba a pasar nada. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo en este programa especial, ¿no? Di como tú dices el programa, ¿mejor? Este es el mejor programa en su género de esta parte de la galaxia. Ya escucharon. Nada, pues efectivamente no pasó nada, el día 21 no tenía por qué pasar. Recuerdo que en el anterior programa y en realidad yo personalmente a través de mis programas he ido hablando y alertando a la gente en ese sentido, que estuviesen tranquilos y que no pasaría absolutamente nada, ¿no? Sí. Pero no es menos cierto que, claro, los agoreros del destino, siguiendo pues esas mitologías que empiezan en los mayas y siguen por los celtas, sumerios, etcétera, pues creían ver en este solsticio de invierno de este año, 2012, por el calendario oficial y el 5775 por el calendario judío, pues pretendían ver, después de una nueva cuenta larga del calendario maya, pues que todo se terminaba, ¿no? Y en realidad los mayas pues nunca expresaron nada en ese sentido, ¿no? Ni aparece en ningún códice ni nada, ¿no? Yo no sé por qué les dio a algunos por plantear esa disyuntiva, y lo único que se me ocurre es que efectivamente todo esto pues implica un gran desarrollo de tipo comercial, Sí, ¿no? sin duda. Y que ha significado para mucha gente pues centenares de talleres, seminarios, simposios, libros, programas de Películas. televisión, Sí, películas, okay. etcétera. Y bueno, en la misma medida, pues supongo que empezarán ahora a resurgir de nuevo aquellos que se autodenominarán supervivientes del cataclismo, ¿no? Y seguirán escribiendo libros de cómo sobrevivieron y cómo lograron convencer a algún dios Para que no de que ocurriera el parase desastre. la destrucción apocalíptica, ¿no? O Ya. sea que debemos estar preparados para, en fin, ver cómo reaccionan y cómo maniobra este tipo de gente, ¿no? ¿Dónde pasaste tú el 21? Pues yo el día 21 estaba en México, ¿Ah, ¿no? sí? Estaba en En México, México, wow. sí, ¿Y qué tú hacías estaba, por ahí? pues estaba invitado a un evento importante que tenía que ver con la Era de la Luz, y estuve en Cholula, En Puebla. en Puebla, donde
tiene una pirámide muy especial y un amigo mío, Ángel Farpón de allí, pues mantenía desde hacía muchísimo tiempo que el 21 de diciembre a las 12 en punto se produciría el descenso de Quechacual y que eso no solamente se producía como se había anunciado en la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, sino en esta pirámide de Puebla, que posiblemente si la llegan a desescombrar en su totalidad, pues sea a lo mejor la más grande de todo México. Sí, y dice que del mundo también. No, del mundo no. Escuchando yo en extensión, en extensión. No, pero del mundo no, porque hay unas pirámides chinas descubiertas no hace mucho, que son mucho más grandes, ¿no? Pero sí de México, ¿no? Y bueno, la pirámide está muy bien conservada y efectivamente se produjo a la hora prevista pues un descenso lumínico, ¿verdad? Por esas escalinatas que fue muy especial. Muy especial. Y allí estuve, es ¿no? muy interesante. Como claro. en el solsticio de invierno también el Kukulcán baja sí, en Chichén Itzá. Exacto, sí. Pero se creía que era solo en Chichén Itzá. En Chichén Itzá, ok. Y ocurrió entonces también ahí, sí. Qué interesante. Y bueno, lógicamente ya te puedes imaginar, no falta quien especulaba que yo iba a estar allí pues para ponerme a salvo de la destrucción. ¿Cómo va a ser? Imagínate tú, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué estará pasando luego de este famoso 21 de diciembre del 2012, que lo pasamos, que no ocurrió nada, pero que sí a nivel de energía, a nivel del planeta y del universo, están ocurriendo cosas? Bueno, ¿O van a ocurrir cosas? Realmente, si hacemos un inventario de la situación, ¿verdad? Pues nos encontramos con algunos aspectos que son muy destacables hoy por hoy, ¿no? El primero, pues es la entrada en eso que se ha dado a llamar el cinturón de fotones de Alcione, que es un sol importante para este sol, porque es el sol más relevante de Pléyades. Pléyades es un grupo de soles, de 1986 soles, que de alguna manera están afectados gravitacionalmente por este sol, ¿verdad? Y se ha dado a llamar el cinturón de fotones de Alcione, aunque no es de Alcione, porque los cinturones de fotones son muy habituales en las galaxias. Son los sistemas por los cuales las galaxias logran mantener la cohesión y evitar que aquellas formaciones estelares perimetrales se disipen y se pierdan en el espacio. Entonces salen los cinturones del centro de las galaxias y afectan, engloban, amarran de alguna manera a los soles más perimetrales, ¿no? La entrada oficial, después de un ciclo de 5.125 años en los que estos planetas experimentan contracciones y expansiones, es decir, estos planetas siguen ciclos biológicos ordinarios y también están sujetos a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte o cambio, ¿no? Entonces, cada 5.125 años se produce una de estas expansiones, contracciones, y coincide con, precisamente a través del calendario maya, coincide con la entrada oficial en el cinturón de fotones. Pero se trata de movimientos no rígidos y de fenómenos que están sujetos a una física toroidal que les hace moverse, como los tornados, ¿verdad? Pero en términos de que la gente pueda comprender, el cinturón de fotones debería entrar el día 21. ¿Y eso cómo se manifestaría en nuestra Bueno, se manifiesta en realidad. O en nuestro universo, en nuestro planeta. Se entró en el cinturón de fotones el pasado febrero. Y esto se ha notado mucho y se está notando, claro, es gradual la entrada. Ahora hay un periodo de 2.196 años en los que se va atravesando ese cinturón. Y se ha notado pues en la luminosidad de los amaneceres y de los crepúsculos, que son distintos, ¿no? La luminosidad de los días es distinta. Hay una luminosidad adicional de tipo dorado, ¿no? Que es muy ostensible y que todo el mundo puede percibir, o por lo menos quien quiera percibirlo, ¿no? Cada vez se notará más, ¿no? Y estos cinturones
pues tienen como peculiaridad que emiten una radiación fría derivada de la ruptura, de la disociación de los electrones, ¿no? Y esta radiación tiene como particularidad que aumenta la frecuencia vibratoria de todo lo que atraviesa el cinturón. Entonces, eso de por sí trae consecuencias no solo para la Tierra y todo lo manifestado a nivel geológico, sino también para seres humanos, animales y plantas, ¿no? O sea, tiene una manifestación física La para los manifestación, humanos. la manifestación Este es, proceso. sí, es una aceleración de frecuencia, es decir, es una subida del tono frecuencial, y esto tiene que ver con eso que han dado en llamar la resonancia de Schumann, que es la vibración promedio del planeta y sus componentes, y que en este momento pues está en algo más de 7.20 hercios, ¿verdad? Pero en lo que respecta a los seres humanos, al acercarse al umbral de los 13.3 hercios, esos seres humanos que llegan a ese nivel ya dejan, por decirlo de manera gráfica, de pertenecer a esta dimensión para experimentar un salto dimensional, o sea, entran en otro plano de la luz, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, que las personas están notando esto, están cambiando. Tú hablabas en el programa anterior de algo muy interesante y decías que uno de los iban a percibir varios síntomas, entre ellos taquicardia, cansancio, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, deseo de dormir. Me refería a ese tipo de sintomatología porque ello tiene que ver con el despertar espiritual. Okay. Entonces las personas, a medida que van elevando ese tono frecuencial, van notando ciertos cambios en sus vidas que tienen que ver con una ampliación sensorial generalizada. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar hablando esto que suena bastante interesante. Y entonces podríamos estar hablando que los humanos van a adquirir nuevos sentidos sensoriales, no solamente los 5 sentidos, sino que podemos percibir otras cosas, ¿sí? Volvemos en breve. Sentía también un poco indignada porque muchas personas, incluso de los medios sociales, de los medios de comunicación, hablaban de este momento que a mi juicio y por lo que tú hablaste era trascendental, de manera peyorativa, y también que mucha gente estaba desinformada de que si se iba a acabar el mundo, que si íbamos a tener 3 días de oscuridad. No pasó eso, tú dijiste que no iba a pasar nada. Hola, estoy muy contenta de estar con todos ustedes en sus casas y en los lugares donde usted puede ver este programa. Hoy tenemos un programa dedicado a hablar qué pasó después del 21 de diciembre. Tuvimos muchas expectativas para que entonces nos cuente, como decía, el año pasado hicimos un programa muy interesante, me gustó mucho, donde tú hablabas sobre el 21 de diciembre, la entrada del solsticio de invierno, en donde se iniciaba una nueva era. Muchas personas estaban muy preocupadas, muy asustadas inclusive porque se hablaba del fin del mundo, sin embargo no ocurrió. Yo me sé en pediatría, cómo nosotros tenemos que llevar a los niños a sus consultas y todos los estudios que hay que hacerle en función de su desarrollo y de las edades que tienen. Así que yo les invito a que permanezcan con nosotros para que se enteren de todas las informaciones que vamos a compartir en el día de hoy. Y ya sin más preámbulo, hablamos con el doctor Ángel Luis Fernández. Gracias por estar aquí, qué bueno. Y hemos invitado al doctor Ángel Luis Fernández, a quien invitamos el año pasado para que nos hablara del significado del 2012, y hoy va a hablar con nosotros. Entonces, luego de esa fecha importante del 21 de diciembre, ¿qué va a pasar posteriormente? También tenemos como invitada a la doctora Ana Rita Olivero, quien es pediatra radicada en Estados Unidos, y con ella vamos a hablar sobre la importancia de la medicina preventiva